Me ha tocado la dicha también este domingo de compartir con ustedes un pasaje de la Biblia. Amén. Lo hicimos el viernes y gracias a Dios que el Señor nos habla por su palabra. Amén. Amén. Gracias a Dios porque el Señor nos ha ayudado, nos ha fortalecido físicamente, espiritualmente. El Señor está con nosotros. Agradezco porque ya vamos para 4 años, primero Dios, y el Señor ha sido bueno con nosotros. Agradezco al Señor por permitirme ser parte de esta congregación y al pastor Roberto, permitirme colaborar en el pastorado para compartir con ustedes la palabra de Dios y para orar por ustedes, para hablar con ustedes, visitarles y juntos adorar al Señor. Amén. Y gracias a Dios que el Señor nos ha ayudado. Oramos, hermanos, que Dios nos ayude, nos hable en esta mañana y que todo sea para su honra y su gloria. Padre, gracias, Señor, porque Tú eres bueno con nosotros. Dios, ahora se ha llegado el momento de escudriñar Tu palabra, de leerla, Señor, Dios mío, con hambre, Señor, con deseo de que, Señor, haga nuestra vida, Dios. Dice Su palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, por la cual podemos crecer, Señor. Gracias porque Usted ha dejado Su palabra para hablar a nuestra vida, Dios. Y rogamos, Señor, que Dios mío haga Su obra en nosotros, en cada uno, Señor, Dios mío, y como congregación. Gracias, Jesús. Amén. Hermanos, estaba recordando que hace tiempo, no sé cuántos también lo recuerdan, en un 19 de septiembre de 1985 sucedió algo en la Ciudad de México y era muy de mañana. Ese día, como a las 7:20 se calcula que todo estaba hasta ese momento normal. Todo estaba, las personas en sus actividades, la gente en su trabajo, los niños en la escuela, todo normal, una quietud. De pronto, la Ciudad de México comienza a estremecerse. Un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter comenzaba a sacudir la ciudad. Los edificios comenzaban a moverse, todo comenzaba a cimbrarse, la gente comenzó a asustarse. Y en solo 2 minutos, este terremoto, hermanos, ya había derribado y lastimado cerca de 880 construcciones, edificios, casas, y había dañado la estructura, hermanos, de unos 2.831, según el Sistema Sismológico Nacional de México. Fue tan grande que tan solo en ese tiempo, hermanos, dejó escombros, polvo, dejó dolor, llanto, desesperación, impotencia en las personas. Yo recuerdo que era un adolescente en ese entonces y las noticias no dejaban de sonar en la radio, en la televisión, y uno se conmovía al ver las imágenes y lo que decían acerca de este terremoto. Algunos decían: la Ciudad de México ha desaparecido, queriendo decir la magnitud del terremoto, lo que había pasado. Hermanos, debemos de recordar que la Ciudad de México está en una zona de las placas, ¿verdad? La tierra, y es constantemente los terremotos, los temblores. Y está México, la Ciudad de México, situada en una zona que antes fue un pantano, de manera que no tiene buenos fundamentos, y con los temblores se simbran los edificios, las construcciones, y constantemente hay peligro que se derrumben. Yo recuerdo que una ocasión fui a México ya 10 años después, y al caminar por la ciudad aún había escombros por ahí que no habían levantado. Usted caminaba y era triste recordar lo que había pasado hace tiempo atrás. Y yo, en mi ignorancia, en ese tiempo que andaba en la Ciudad de México y luego fui a Puebla, ¿sabe que yo pensé algo? Dije, como en el norte, de donde era yo, de donde somos, no hay temblores, es una zona rocosa, montañosa, y no se sienten temblores. Yo decía, ¿qué se sentirá sentir un temblor? Y yo dije, me gustaría pasar por uno para ver qué se siente, en mi ignorancia, ¿verdad? Y una ocasión, porque tuve la oportunidad de vivir 3 años en Puebla, y el lugar donde estaba era de 2 pisos.
Entonces la cocina estaba en el piso de arriba y era una mañana, un jueves muy temprano. Estaba yo haciendo almorzar, éramos varios jóvenes solteros que estábamos colaborando en una iglesia y había una cocina para solteros y en la mañana nos reuníamos a hacer comida y yo me guisaba mis propias comidas. Entonces estaba preparando algo y de repente me comencé a sentir mareado, me comencé a sentir mal y le dije a mis compañeros, me cayó mal el almuerzo que hice, ¿verdad? Algo no está bien. Y él dice uno, no, espérense, no se muevan. Y nos quedamos quietos y dice, está temblando. Y comencé a reaccionar y el edificio se hacía así, miren, se mareaba uno todo. Uno lo que tiene firme es el suelo. Dice uno, si arriba me da miedo, pues bajo el suelo y ya estoy seguro. Pero no, el mismo suelo, hermano, se movía así, mire, como si le movieran la carpeta, la alfombra, uno podía marearse. De manera que me dijo un muchacho, corran. Bajamos el cuarto de arriba, las escaleras, a la salida se me hacía una eternidad para salir corriendo. Cuando salimos a la calle, ya toda la gente estaba a mediación de la calle. Los edificios se movían, los postes así bailaban como si fueran palmera, los cables se sacudían de arriba abajo, hacían chispas. Fue unos minutos que duró, abarcó el estado de Guerrero, Puebla y Oaxaca, ese sismo. Y hermanos, fue tan impresionante que dije, jamás quiero volver a sentir lo que es un temblor. De tal manera, hermanos, que checando sobre esto, miré que obviamente hay esa preocupación por construir edificios que soporten lo más que se puedan los temblores. En todo el mundo hay lugares de continuos temblores y tratan de edificar edificios que puedan soportar. ¿Y qué consiste un buen edificio? Pues en un buen constructor, en unos buenos cimientos, en un buen material que pueda de alguna manera soportar todo esto. Y pensando en esto, hermanos, quiero mencionar a la iglesia como un edificio espiritual, como una casa espiritual donde todos los creyentes formamos parte de ese edificio espiritual, la iglesia del Señor. Y quiero hablar, hermanos, y mencionar cómo es posible que esta casa espiritual, que este edificio espiritual que es la iglesia, ha resistido tantos embates, hermanos, a través de la historia. El mismo infierno, podemos decir, contra la iglesia desde su fundación. Cuando Cristo anduvo en la tierra y ascendió al cielo y dejó la iglesia, la estableció, sufrió persecución por parte de los judíos, persecución por parte de Roma, a través de la historia en los países comunistas. Y ¿saben qué? La iglesia aún permanece. ¿Y cómo es posible esto? Que la iglesia en todo el mundo aún esté en pie y haya soportado tanto. ¿Cómo es posible que manifestando su gracia hoy pueda cumplir en este mes que viene 4 años ya de haberse iniciado, hermanos? Y esto no es por nadie, sino por su constructor, que es Jesucristo. Porque recordemos las palabras sabios de Gamaliel que dijo, si esto es de los hombres, no va a permanecer. Pero si esto es de Dios, va a permanecer. Y tengan cuidado de no estar luchando en contra de Dios. Le dio consejo a los fariseos, a los escribas, respecto a los discípulos. Hermanos, y hoy, a través de la historia, podemos ver una iglesia firme, una iglesia que ha soportado y que soportará porque su constructor es Cristo Jesús. Y hoy quiero hablarles, hermanos, de Cristo, el constructor de la iglesia. Para esto quiero que vayamos a Mateo, mis hermanos. Mateo, capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 13 al 20. Mateo capítulo 16, versos 13
al 20. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Señor así: viendo Jesús, fíjese bien, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, chequemos esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Esta narración que hemos leído comienza con el deseo de Jesús de que la gente pueda decir cómo lo identifican a él mismo. Cuando pregunta qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está hablando de su identidad. Había hasta ese momento ya hecho muchos milagros. Había hablado acerca del reino, había hecho sanidad en las personas y había hablado acerca del Padre. Hermanos, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Cuál era la percepción que la gente tenía de Jesús hasta ese momento? ¿Qué dicen que es el Hijo del Hombre? Jesús humano. ¿Qué dicen que es? La gente dicen que eres Juan el Bautista, que ha muerto y resucitó, o Elías, otro profeta de la antigüedad, o Jeremías, hermanos, o alguno de los profetas. La percepción de la gente común, de la gente que escuchaba a Jesús o que sabía de él, solamente lo tenían hasta ese momento como un profeta, alguien que hablaba de parte de Dios. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Me parece que tú eres profeta. Pero ahora Jesús, buscando la respuesta esa que quizás quería escuchar, porque sobre esa respuesta venía otra afirmación gloriosa. Y les dice a los discípulos, ok, y vosotros, el círculo más cercano, el círculo más íntimo, los que están conmigo de día y de noche, los que me escuchan, los que me ven, los que comen conmigo, los que dormimos en el mismo lugar, los que me conocen más, a los que he llamado a estar conmigo, les dice, vosotros, ¿quién dicen que yo soy? Y ellos dicen, hablando Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. No solamente eres humano, sino eres divino. Tú vienes del Padre. Por esta declaración, hermanos, gloriosa, Jesús dice, bienaventurado eres Simón. Por causa de esa declaración, dice, eres dichoso, eres feliz. Y porque el Padre te lo reveló también. No solamente por la declaración, sino por quien se lo había revelado. El Padre se lo reveló. Y ahora los discípulos tenían en claro y confirmado quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y hasta este momento Jesús había hablado del reino. El reino es, decía Jesús, como un sembrador que salió a sembrar. Dice, el reino es como el trigo, la cizaña, y el reino es como la semilla de mostaza. El reino es como la levadura, el tesoro, la perla. Jesús está hablando del reino, pero en este momento, después de esta afirmación o respuesta de Pedro que Jesús estaba aprobando, afirmando, dice, comienza a introducir la iglesia. Hablaba antes del reino,
y ahora viene a mencionar la iglesia. Si leemos en el verso 18, por favor, dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Notemos las siguientes palabras: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una vez más: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Notemos ya, hermanos, la intención de Jesús de ahora no solo hablar del reino que se había acercado, que se había llegado, sino ahora quiere y menciona su deseo de establecer una iglesia en la tierra. Un grupo de personas llamados del mundo a estar aparte con Él, un grupo de personas que Él llama y que ahora forman la iglesia, o que van a formar la iglesia. Hermanos, y vemos a Jesús entonces, a Cristo, que Él mismo se dice: edificaré mi iglesia. La iglesia no es puesta ni edificada meramente por hombres, sino hay un arquitecto, hay un constructor. Él es el principal, Él es el responsable, Él es el que hace la obra. Y notemos entonces que para un edificio es necesario un buen fundamento. Y Jesús dice: sobre esta roca. No le está diciendo a Pedro: sobre ti voy a edificar mi iglesia, porque quizás no sería una buena roca sobre qué edificar. Jesús está diciendo de Él mismo, de la declaración que hizo Pedro de Él mismo como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios. Esa es la roca en que se puede edificar algo estable, algo seguro, algo permanente, algo inconmovible. Jesús es la roca de los siglos. Jesús es la roca de la eternidad. Y ahora Jesús está hablando de sí mismo, y Jesús está diciendo acerca de Él que Él sería el fundamento, una roca muy firme. Veamos cómo estaba hablado, ya profetizado de Jesús acerca de esto. Si vamos a Isaías, si me acompañan a Isaías, por favor. Isaías capítulo 28, verso 16. Isaías 28, 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: por tanto, Jehová el Señor dice así, fíjese bien: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento ¿qué? Estable. El que creyere no se apresure. En otras versiones: no será conmovido. Y nosotros podemos ver ya desde la antigüedad la profecía acerca de Jesús el Mesías. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, y este pasaje de Isaías habla de ese Mesías, del que vendría. Si leemos un pasaje más en Salmo 118, capítulo 22, vayamos, Salmo 118, versículo 22, perdón, Salmo 118, verso 22, el salmista habla de esto mismo. ¿Qué dice? Desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Leemos el verso 23: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa que a nuestros ojos. El salmista está hablando proféticamente de Jesucristo, el Mesías, el enviado. Él es la roca, la piedra. Y al decir la roca que desecharon, o la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, está hablando de Jesús, quien fue rechazado, desechado por los fariseos, por los escribas, los que supuestamente podían guiar espiritualmente al pueblo de Israel. No aceptaron a Jesús ni como Hijo de Dios, ni como Dios, de tal manera que le rechazaron, y dice la profecía, y así fue, que vino a ser la piedra clave, la piedra del ángulo, sobre cual se puede cimentar, preciosa, hermosa, eterna. Y esto es cosa de Jehová. Amén. De manera que no hay duda alguna acerca de que hay un buen fundamento para construir algo sólido, durable.
Y vamos a ver, hermanos, un pasaje más, Primera de Pedro, ahora en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versos 6 y 8. Quizás nos parezcan muchas citas, pero es importante que veamos conforme a la Biblia que esto es así. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8 en el Nuevo Testamento. Dice, por lo cual también contiene la Escritura, hablando de aquella profecía: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿qué? No será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es ¿qué? Precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, hermosa palabra. Pedro, quien escribió, inspirado por el Espíritu Santo, está reconociendo que no es él la piedra, no es él la roca, sino que es Jesús. Dice, él es la roca. Y sabe que aquí está Pedro hablando, y en el libro de Hechos, él también cuando predica, comienza y usa también esas palabras: al que ustedes desecharon, Dios lo ha hecho Señor y Rey. Él es la roca. No hay duda alguna de que Jesús entonces está hablando acerca de sí mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es de nadie más que del Señor. Él es el fundamento, Él es el arquitecto, Él puso el fundamento, Él es el fundamento, y Él dice, es mi iglesia, y dice, yo la voy a edificar. Hermano, ¿podrá alguno destruir la obra de Dios? ¿Podrá alguno destruir lo que Cristo está haciendo? Lo intentará, y así ha sucedido a través de la historia, pero el Señor dice, yo la voy a edificar. Veamos entonces, mis hermanos, a Cristo como constructor que está edificando la iglesia. ¿Y cómo edifica Jesús la iglesia? ¿Cómo la edifica? Esto comienza con algo maravilloso. Jesús comienza a decir, voy a edificar una iglesia. Comienza a introducir la iglesia y está a punto de ir a morir en la cruz. Está a punto de ser crucificado cuando introduce este concepto de iglesia, de manera que a los que él iba a llamar era necesario que muriera por ellos en la cruz. Amén. Para otorgarles el perdón, la salvación, la justificación, la santificación, la vida eterna. Iban a ser llamados de las tinieblas a su luz admirable. Esa iba a ser la iglesia gloriosa. Y Jesús, si regresamos a Mateo, fíjense bien la secuencia de este pasaje, Mateo 16, Mateo capítulo 16, en la narración que estamos siguiendo sobre Cristo como constructor. En el verso 21 dice, desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ¿qué? Resucitar al tercer día. Hermano, estas verdades gloriosas acerca de Jesús, su muerte, su resurrección, eran un fundamento glorioso para la iglesia que el Señor iniciaría a construir. Les dice que Él va a edificar la iglesia, y luego les dice, es necesario que yo vaya a padecer. Hermanos, porque la iglesia de Cristo tuvo ese precio en su vida: muerte, sangre, sufrimiento, dolor, pero también resurrección, victoria. De modo que ahora, hermanos,
Esa es la manera que Jesús estaba pagando el precio por los pecadores, y ahora podía el pecador venir a Jesús, creer en Él y en arrepentimiento, en fe, ser parte de ese edificio, de esa iglesia. Los llamados aparte. Entonces Jesús, cuando muere en la cruz, resucita y asciende al cielo, le dice previamente a los discípulos: toda autoridad me es dada, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Algunos se preguntan, y yo quiero hacer esta pregunta a ustedes: ¿cuándo comenzó la iglesia? Algunos dicen que en el Pentecostés, algunos dicen que cuando Cristo se fue. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Creemos que entonces Jesús, una vez que ascendió, dio la entrada, la apertura para que, como le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué es esto? ¿Será que Pedro está ahí arriba dejando entrar a la gente en el cielo del reino? No, no es tanto así como quizás se quiere ver o lo hacen ver, sino que habla de la apertura de algo. Y en este caso vemos posteriormente en los Hechos que Pedro inicia con la predicación, la apertura para que la gente venga por la fe a Jesús. En el Pentecostés, Pedro se levanta cuando la gente dice: estos están borrachos. Pedro comienza a predicar y un gran número de personas creyeron. Varones judíos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces Pedro les declara: arrepentíos, bautícese. Y en ese momento mucha gente vino al conocimiento de Dios, al arrepentimiento, y fueron salvos y se añadieron. Y comienza a manejar el libro de los Hechos, que la iglesia crecía y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Inicia la iglesia, comienza el Señor a construir su iglesia, puso el fundamento sobre él mismo y comienza por medio de la predicación el llamamiento para las personas, y el que creyere, fuera bautizado, será salvo. Y ahora la iglesia comienza a ser edificada. Pedro tuvo ese honor de abrir las puertas a los que conformarían la iglesia con la primera predicación, una vez que Jesús ascendió al cielo, según Hechos, como lo hemos mencionado. Ahora, hermanos, ¿de qué otra manera Jesús está edificando su iglesia? Déjenme decirle: guiándola, sujetándola, porque la iglesia está sujeta a Cristo, amándola y santificándola. Veamos esto en Efesios capítulo 5, verso 21. Efesios. Y detengámonos allí un momento en Efesios. Normalmente este pasaje casi lo mencionamos en referencia a los matrimonios, a la sujeción de las esposas, al amor de los esposos a las esposas. Pero vamos a verlo en el enfoque que igualmente lo presenta aquí. Lo leemos respecto a la iglesia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, pero Dios, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Porque el Señor mismo es la cabeza de la mujer. Fíjense bien, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, gloria a Dios, amad a vuestras mujeres, amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense bien el verso 26. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, a fin de ¿qué? De presentársela a sí mismo una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Hasta ahí está bien. Hermanos,
Pablo termina sus palabras diciendo, esto digo respecto a la iglesia y el Señor, pero cada uno ame a su mujer. Amén. Hermanos, este pasaje nos habla de lo que es la iglesia y Cristo. La iglesia y Cristo. Y luego lo toma como modelo para decirle a los matrimonios cómo es que se sujeta, cómo es que se ama, cómo es que se vive en el matrimonio. Pero resalta el apóstol aquí, dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo es nuestra cabeza, Cristo es su cabeza. Y la iglesia del Señor en todo el mundo tiene como cabeza a Cristo. ¿Y qué hace la cabeza? La cabeza guía el cuerpo. Dice que el cuerpo, ¿verdad?, está sujeto a la cabeza. Y no solamente el cuerpo está sujeto a la cabeza como la iglesia a Cristo, sino que Cristo amó y ama a la iglesia. ¿Cómo fue el amor de Cristo para la iglesia a la que Él comenzó a edificar? Fue tanto que entregó su vida por ella. Hermanos, ¿puede usted pensar este milagro hermoso que de personas pecadoras, personas perdidas sin esperanza, rebeldes a la voluntad de Dios, ahora el Señor en su grande amor y queriendo edificar su iglesia, los llama, los perdona, los limpia, los purifica, los santifica y los hace parte de Él? Eso es lo que llamamos y cantamos el glorioso intercambio, que el Señor en la cruz, tomando nuestros pecados, nuestras culpas, pagó el precio y nos otorgó la justificación, la santificación, para que así seamos su iglesia. Eso es lo que Cristo hace, hermanos, y no es poca cosa. Es un gran tesoro para nosotros que en su misericordia Dios haya mandado a su Hijo para morir por nosotros, para que seamos parte de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, una parábola que Jesús hablase de unas bodas, de una fiesta, donde había una persona que no tenía vestido de bodas y es echado afuera porque no podía estar ahí? Hermanos, esto nos habla de la santificación, nos habla de estar vestidos de la justicia de Cristo que nos ha otorgado en la cruz del Calvario. Es la manera que podemos ser parte de Él. Nadie puede pretender ser parte de la iglesia de Cristo si no ha sido justificado, perdonado, redimido. Es la iglesia de Cristo. Jesús está hablando y dice: la santifica, la limpia, para que esté sin mancha y sin arruga. Eso es lo que Dios está haciendo en su vida, en mi vida, que somos parte de la iglesia. Nos está lavando, nos está purificando. Y el Señor nos exhorta y dice: en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos. Es decir, en un sentido espiritual, del alma, que el Señor está trabajando en nosotros, porque el Señor mismo quiere y hace eso para su iglesia. El Señor, en su gran amor, la está santificando, la está purificando. Y luego dice algo tremendo: el fin de todo esto es presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Amén. Hermanos, ¿se dan cuenta que todo es de Cristo, por Cristo, para Él? Él dice: yo voy a edificar mi iglesia. ¿Sabes qué? Yo voy a ser el fundamento. Yo soy el fundamento inconmovible. Yo los voy a amar, yo los voy a santificar, purificar, redimir. Yo los voy a preparar y llegará el momento en que me la voy a presentar a mí mismo como una iglesia que no tiene mancha ni arruga. El hombre no puede llegar al Señor por sí mismo santificándose, sino que es Jesucristo quien santifica a la iglesia. Cada día el Señor hace su obra. Recuerdo cuando me casé, que estaba en la iglesia y vi entrar a mi esposa, Clara, mi novia, y estábamos casándonos, y yo la vi entrar y yo la había visto hermosa, ¿verdad? Y bonita, pero ese día me pareció mucho más. Yo la vi con su vestido blanco, sonriente, y me palpitaba el corazón, y yo contento, y al punto de las lágrimas, viendo, ¿verdad?, mi esposa. Hermanos,
quizá no hay comparación. Es un ejemplo muy insignificante al lado de lo que el Señor está haciendo con su iglesia. La cuida, la limpia, la disciplina, la corrige, porque el fin de todo esto es presentarse a sí mismo. Hermanos, anhelemos eso mismo en nuestra vida. Anhelemos eso mismo y digámosle al Señor: Señor, sigue trabajando en mi vida. Límpiame, Señor, de todo aquello que me impida caminar contigo, de todo aquello que me mancha, Señor. No quiero pecado en mi vida. Ayúdame a vencer. Líbrame, límpiame, Señor. Yo quiero estar en ese momento delante de ti, limpio, santo. Qué hermoso que Jesús trabaja en la iglesia, ¿verdad? Jesús hace la obra. Ahora, la iglesia, Jesús también la edifica de alguna manera, aunque Él es el principal, el arquitecto, el experto, el constructor, pero le participan colaboradores, le participan trabajadores. Según nos dice 1 Corintios 3:9. Veamos 1 Corintios 3:9. Vamos a leer a 17 y veamos esta hermosa verdad. 1 Corintios capítulo 3, verso 9 en adelante. ¿Lo tenemos? Fíjese bien lo que dice, hablando del apóstol Pablo, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y luego dice ¿qué? Edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno que mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios también destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué? Santos. El apóstol Pablo comienza diciendo cómo había la gente de tomarle a él. Dice: somos colaboradores de Dios. Colaboradores. Y esto habla a los siervos del Señor, a los pastores, ¿verdad? Somos colaboradores en la obra de Dios. Dice: conforme a la gracia que ha sido dada. Pablo dice: yo como perito, yo como conocedor, dice, conocedor de estas cosas, puse el fundamento. ¿A qué se refiere Pablo? Puso el fundamento. Nada más y nada menos que les predicó a Jesucristo. Por eso decía: me propuse no saber nada sino a Cristo crucificado. Porque ese es el fundamento. Si una congregación no tiene a Cristo como fundamento, hermano, en vano es todo. ¿Cuál es su fundamento? Cristo es nuestro fundamento, manifestando su gracia. Cristo es nuestro fundamento. Amén. En Él estamos firmes. Y dice: puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo ya no estaba ahí con ellos. Sin duda había más gente que predicaba. En otras ocasiones menciona a Apolos,
a Pedro y a algunos otros en algunos lugares. Sin embargo, dice, puso el fundamento y otro es el que edifica encima de ese fundamento. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hermanos, tenemos el fundamento que es Cristo y es muy importante ver cómo sobreedificamos en Él. Si alguno usa piedra preciosa al edificar, gloria a Dios. Pero tengamos cuidado con usar material barato que no corresponde a lo que el Señor quiere. Y las piedras preciosas obviamente revelan, hermanos, de alguna manera la palabra del Señor, su voluntad. ¿Predicamos la palabra del Señor? ¿O nos predicamos a nosotros mismos? ¿O predicamos cosas vanas? ¿O predicamos cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios? Es muy importante que al sobreedificar el fundamento lo hagamos conforme a la voluntad del constructor, conforme a los planos del constructor, que nos ha dejado. Y dice, somos solamente colaboradores, de manera que el día lo declarará cuál fue nuestro trabajo, cómo lo hicimos. Hermano, no es cosa sencilla. Ustedes quizás nos ven aquí, pero temblamos en este sentido, sabiendo el privilegio, pero la responsabilidad, y rogamos a Dios, Señor, ayúdanos. Y esto es importante considerarlo. No queremos salirnos de la voluntad del constructor, porque ¿es de quién? Es de Él. Y Pedro le encarga en el libro de los Hechos y en otras cartas, Pablo les encarga a los hermanos, dice, saben que no se enseñoreen de la congregación, sino que apaciéntenla, aliméntenla y atiendan la obra sobre la cual el Señor nos ha puesto. Hermanos, porque no debemos de olvidar que la obra es de Dios. La obra de ustedes son del Señor. Jesús ha muerto por ustedes en la cruz. Él pagó el precio. Él los está edificando. Él los está santificando. Él los está purificando y Él los está preparando para presentárselos a Él mismo como una iglesia gloriosa. Lo que hacemos es edificar sobre ese mismo fundamento, conforme a su voluntad. Al decirles estas palabras, estamos manifestando el deseo de Dios, de Jesús, de que ustedes sean edificados en la palabra de Dios, en ese fundamento que es Cristo Jesús. Hermanos, de manera que al venir a este lugar es lo que debemos de buscar, y que nosotros como edificadores podamos hacerlo sobre el fundamento que es Cristo. Cuando la Biblia describe en el libro de Hechos acerca de los que se añadían en la iglesia, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los peritos, los conocedores, los que habían estado con Jesús, los que le oyeron, conocieron su voluntad, ahora estaban sobreedificando, estaban construyendo. Y nosotros en este tiempo, en esta época, no debemos de hacer algo diferente, sino como pastores sobreedificar conforme a la palabra de Dios. Un último pasaje y vamos a ir terminando. Vamos a ver, hermanos, que ustedes y yo, toda la iglesia, somos piedras vivas en este templo espiritual, en esta casa espiritual. Somos piedras vivas. Veamos 1 Pedro 2, 4, 5. 1 Pedro. Una de las últimas cartas del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, de Juan, de Judas. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 al 5. Leemos. Dice la palabra de Dios: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y ¿qué? Y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas,
ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén, hasta ahí está bien. Hermanos, qué hermosa palabra. Cristo es piedra viva. Acerquémonos a Él también como piedras vivas. Es que no puede ser diferente. Piedras vivas. Considérese así, mi hermano. Dice, y seamos o ser edificados como casa espiritual. Es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios en su vida cristiana en esta tierra? Ser edificados como casa de Dios. Amén. Señor, qué privilegio de ser parte de esta obra, de este edificio. Me consideras piedra viva porque tú eres piedra viva. Me consideras justo porque tú me has santificado, me has justificado, me consideras santo delante del Padre. Hermanos, edificados en Jesucristo como piedras vivas, para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ofrezcámonos a Dios así siempre en esta casa espiritual donde habita el Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo, y no lo contaminemos, sino que seamos edificados en ese fundamento que es Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor.